Bueno, entonces vamos a arrancar. Hoy vamos a ver todo lo que es instrumentos y equipos de medición. Por ahí sea una charla un poco extensa, pero bueno, la idea es que plantearle la mayor cantidad de ejemplos. Y bueno, por otro lado, les agradezco mucho el estar aquí presente y de todas las preguntas que han enviado, ¿no? Para poder transmitir, digamos, o aclarar las inquietudes que fueron presentando, ¿no? Bueno, entonces vamos, como seguimos con, a ver, con las buenas prácticas del laboratorio. Este, lo importante es en todo momento mantener justamente todo lo que sea aparatos y equipos tienen que estar limpios y en buenas condiciones de funcionamiento. El material de vidrio, por ejemplo, es fundamental controlarlo una vez que se lavó, y existen ciertos reactivos que se aplican para poder controlar. Son unas soluciones que se pueden preparar en el laboratorio de azul de bromotimol. Entonces uno lo que hace es controlar si habrá quedado algún residuo de detergente. Es importante ver que el vidrio quede lo más translúcido posible, no graso, ¿sí? La forma de controlar la grasitud es solamente dejando caer una gota de agua y ver cómo esa gota se desplaza en el vidrio, ¿no? O sea, entonces esos controles a veces son importantes, y cuando se lavan determinados tandas de material, bueno, se tomará uno al azar y se hará esos controles, ¿no? Por eso también es importante dejarlo documentado, todo este proceso. Antes de usar hay que verificar un equipo, ¿no? Obviamente, ¿por qué lo tengo que verificar? Porque tengo que asegurarme de que es apto para el propósito que yo le voy a dar. Y tendré que controlar su rendimiento durante el uso, ¿no? Bien. También tenemos que calibrar los equipos y los dispositivos de control que afecten directamente la validez de los resultados de medición. Y recuerden que cuando uno hace calibraciones, también tiene que verificar en el tiempo, o sea, hacer verificaciones intermedias, de tal manera de que me aseguren que ese proceso de calibración se mantiene en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, bueno, también estos procesos se tienen que documentar y dejar en claro y evaluar los resultados a los cuales se llegan. Una de las preguntas que han formulado era, bueno, ¿con qué frecuencia uno tiene que hacer estas verificaciones y calibraciones, ¿no? O sea, en realidad no existe ninguna norma de base como para que me diga, bueno, una balanza la tengo que calibrar, no sé, cada 6 meses, o un termómetro lo tendría que calibrar, no sé, una vez al año. En realidad, justamente es el usuario el que va a tener que definir esa frecuencia de calibración, y tendrá que definir también o planificar estas verificaciones intermedias, ¿sí? Ya sea para los instrumentos de medición como para los equipos. Obviamente que esta frecuencia, ¿de qué depende? Depende del tipo de equipo, del nivel de actividad que tenga el laboratorio, y también va a depender de las instrucciones que aporte el fabricante, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver que, supongamos, en esta presentación uno arma un calendario, y en este calendario lista todo el equipamiento y el instrumental de medición, y por lo tanto va a tener que planificar, bueno, en qué caso, por ejemplo, va a ser una calibración, en qué caso le tocará la verificación intermedia, y justo acá también está presente en esta planificación el mantenimiento del equipo, que después vamos a ver, existe un mantenimiento general y un mantenimiento también preventivo, ¿sí? Bien. Ahora, para entender qué es calibración y verificación, o sea, nosotros sabemos que un equipo de medición
obviamente tiene que ser calibrado. Cuando hablamos de calibración, lo que estamos tratando de indicar es que ese equipo se compara con una referencia que tiene una cierta trazabilidad metrológica, ¿no? Y por lo tanto, esta referencia puede ser, por ejemplo, definida a través de una unidad de medida que fue, digamos, definida a través de un procedimiento de medida, o puede también ser puede haber sido definida mediante una realización práctica, ¿sí? Entonces, este patrón, en realidad, lo voy a utilizar como referencia para poder calibrar el equipo. Obviamente que se llevan a cabo procedimientos de calibración bajo norma y bajo determinadas condiciones, ya sea ambientales, para desarrollar esta calibración. De esa calibración se emite un certificado que me va a dar indicio de, bueno, qué correcciones tendré que aplicar y cuáles son las incertidumbres para cada uno de los puntos. Supongamos en el caso de que sea un termómetro, bueno, de cada valor de temperatura, qué corrección tengo que aplicar y con qué incertidumbre. Ahora bien, una vez que yo calibre este termómetro, obviamente que voy a tener que verificarlo. Y en realidad esa verificación va a depender de los requisitos metrológicos del usuario, o sea, de las tolerancias que yo necesito para poder asegurar de que cuando uso ese equipo estoy cumpliendo con las especificaciones de la metodología de aplicación. Ahora, en el caso de que cuando verifico no cumple con estas tolerancias, entonces, bueno, puede pasar de que yo tenga que ajustar o reparar. Y por lo tanto, en cualquier ajuste o reparación, voy a tener que volver a aplicar la calibración, ¿sí? Entonces, si se dan las condiciones favorables de que yo tengo la calibración, da todo bien, hago las verificaciones intermedias y cumple todo este proceso, bueno, entonces esto me garantiza de que el proceso de medición para ese ensayo me va a dar un resultado confiable con su incertidumbre, ¿no? Y para eso voy a tener que tener en cuenta todas las fuentes de incertidumbres que impactan en ese proceso de medición. Ahora bien, los equipos deben operar dentro de límites establecidos por las tolerancias que define el usuario. Pero tengamos en cuenta que los equipos tenemos que calificarlos y se califican por estos puntos, por el diseño, por el tema de la instalación, por cómo operan y cómo se desempeña. Entonces, estas calificaciones tienen que ver con lo siguiente. En cuanto al diseño, si realmente el diseño del equipo es adecuado para el propósito de uso, ¿sí? Eso es fundamental. Por eso es muy importante, antes de comprar un instrumento o comprar un equipo, pedir las especificaciones de ese equipo y ver si esas especificaciones se ajustan al método de medición al cual yo lo voy a aplicar. Otro tema es el tema de evaluar o el tema de las instalaciones, ¿no? O sea, si realmente donde voy a instalar este equipo está cumpliendo con las recomendaciones del fabricante, porque si no, en todo caso, puedo tener problemas con un mal funcionamiento. Después se le hace una evaluación también operacional al equipo, o sea, saber si realmente funciona tal como se espera, ¿sí? O sea, si supongamos el caso que yo tenga un autoclave, bueno, una vez que lo instalé, hago la primera prueba y tengo que asegurarme de que, bueno, el manómetro llegue a 121 grados, ¿sí? Perdón, el manómetro llega a una atmósfera y la temperatura a 121 grados, ¿sí? Entonces sería esa la primera prueba operacional. Y después tendría que evaluar también el desempeño de ese equipo. O sea, va a tener que ver cómo demuestra la efectividad y la reproducibilidad del proceso, ¿sí? O sea, de manera de que cuando yo haga varias corridas, por ejemplo, con el autoclave, bueno, me tiene que garantizar esta reproducibilidad del proceso, ¿sí? Bien, entonces,
Los equipos deben cumplir con los requisitos tanto de exactitud como de precisión que son requeridos para el método de medición. Y estos requisitos se basan en la tolerancia requerida para demostrar un control adecuado del equipo en el uso rutinario. Y recuerden que la exactitud que está declarada está está relacionada justamente con la incertidumbre metrológica del dispositivo. Acá yo les muestro para que tengan presente a modo de ejemplo y gráfico, como para verlo, esto es como si fueran tiro al blanco, ¿no? Los cuadros de tiro al blanco, y es importante ver la diferencia entre lo que es precisión y exactitud. Acá en este caso, nosotros vemos que la precisión es baja porque tenemos los puntos bastante dispersos, ¿no? Mientras que en este caso, la precisión es alta, están juntitos los puntos. Pero ¿qué pasa con la exactitud? Bueno, realmente en este caso, la exactitud no es muy buena, es muy baja, ¿sí? A diferencia de esta que están pegando en el centro, digamos, le estamos dando el tiro al blanco correcto. Pero acá tenemos una dispersión de puntos, por lo tanto tenemos una muy buena exactitud, pero una baja precisión, porque hay dispersión de puntos. Y en este caso sería el ideal porque tenemos muy buena exactitud, ¿sí? Están todos los puntos pegándole al centro, y la precisión también es buena porque no tengo dispersión de esos puntos. ¿Se entiende? Entonces, los equipos deben tener una construcción y condiciones de instalación tal que facilite su operación, que sean fáciles de mantener, que sean fáciles de limpiar, y en microbiología fundamental que sean fáciles de descontaminar, ¿no? Y obviamente siempre analicen cuando compran un equipo de cuáles serían las condiciones de su calibración. Porque a veces ha sucedido que uno por ahí quiere hacer una auditoría y se da cuenta de que dice, mira, yo me compré este súper equipo que me fracciona volumen. Ah, qué bien. ¿Y vos te aseguraste de que realmente pone el volumen que le estás programando? Y te dicen, sí, yo le pongo en el display y pasa el volumen. No, pero ¿lo verificaste? ¿Lo calibraste? Bueno, eso es fundamental. A la hora de comprar un instrumento tengo que saber cómo podría hacer la calibración y su verificación, ¿sí? Para asegurarme de que el resultado que me está dando ese equipo sea confiable. Bueno, hay criterios mínimos que cumplir, ¿no? O sea, adquirir solo el equipo o el instrumento cuya especificación sea requerida para la función a desempeñar, ¿sí? Elegir cuidadosamente el lugar de su instalación, vigilar sistemáticamente el funcionamiento de estos aparatos y establecer un programa de mantenimiento preventivo, fundamental. También es importante efectuar la calibración de los instrumentos de acuerdo a las indicaciones del fabricante, siempre, digamos, en el caso de que se los aporten, porque a veces puede pasar de que el fabricante da un manual y no indica nada acerca de la calibración, ¿no? Bueno, hay que llevar un mantenimiento general que implica limpieza, ajuste, lubricación, que sea conforme a las indicaciones del fabricante, y disponer obviamente de todos los documentos donde se pongan en evidencia todas estas actividades. Bueno, cuando tenga que comprar un equipo, voy a tener que seleccionar y también en función a ciertos factores. ¿Cómo lo selecciono este equipo? Bueno, primero, obviamente, que lo primero que uno se pregunta es, che, ¿es barato o no? El costo, fundamental. También el equipo que seleccione va a depender del volumen de trabajo con que tengo que responder. O sea, tengo que buscar un equipo que sea rápido, que me garantice de que me va a sacar bastante el trabajo, ¿sí? Y me lo facilite, ¿no? Tendré que evaluar también el rango de operación, cuáles fueron las condiciones de garantía, qué mantenimiento hay que llevar a cabo con ese equipo y cuáles son los costos, tanto de reparación como de compra de repuestos
Y también si en el país hay repuestos, ¿no? Porque a veces compramos un equipo muy sofisticado y resulta que los repuestos hay que traerlos todos de afuera. Entonces, bueno, eso es una complicación, es un cuello de botella a la hora de que ese equipo lo tenga que segregar por encontrarse dañado, ¿sí? Y eso implica después un retraso frente a la demanda de análisis. Bueno, es importante realizar una investigación previa, quizás con otros usuarios, para ver, bueno, cómo funciona ese equipo, cómo opera, ¿sí? Si realmente es práctico, si tiene, digamos, a ciertas interferencias, ¿no? Cuando uno los quiere poner en funcionamiento. Bueno, también es en el contrato de compra-venta hay que incluir una cláusula que indique, digamos, que el proveedor se compromete a instalar y probar el equipo antes de ser aceptado. Esta era una cláusula que generalmente no se usaba mucho, quizás ahora sí, pero bueno, es importante de que el proveedor se haga responsable de esa instalación y de toda la calificación que estuvimos viendo anteriormente, o sea, que evalúe si fue bien instalado, si opera bien y si el desempeño en el tiempo es bueno. Por eso es importante que haga varias prácticas, ¿no? Para asegurarme de que el equipo es estable y funciona correctamente. Bueno, se debe establecer parámetros o procedimientos a seguir para las pruebas de aceptación y además la prestación de servicio de asesorías técnicas, sobre todo para poder entrenar al personal que se va a hacer cargo o se va a hacer responsable de toda la parte de mantenimiento y seguimiento de ese equipo, ¿sí? Bueno, otros cuidados que hay que tener, bueno, es que hay que monitorear sistemáticamente el funcionamiento del equipo, ¿no? Por eso es importante designar una persona responsable. Cuando uno habla de la persona responsable, no es la persona que va a usar constantemente el equipo, sino que hay que designar una persona que realmente conozca el equipo, sobre todo en los equipos que son esenciales, ¿no? O que son equipos que son muy complejos para manejar. Entonces es importante que esa persona que va a ser responsable sepa, bueno, ¿qué pasa si una función me indica, no sé, un signo? Bueno, tengan cuidado con tal cosa. O sea, es la persona que va a saber cómo resolver los problemas de ese equipo, ¿no? Entonces, va a ser la persona que va a seguir sus procesos de calibración, sus procesos de verificación y mantenimiento. También hay que tener instrucciones operacionales de ese equipo, efectuar justamente las calibraciones y las verificaciones, ¿sí? Que son indicadas por el fabricante. Los analistas deberán informar el mal funcionamiento, ¿sí? Sobre todo que puede ser esporádico o quizás esa pequeña falla con el tiempo me esté indicando de que hay algo que hay que cambiar. Bueno, se deberá colocar etiquetas. Estas etiquetas indicarán, por ejemplo, la fecha de calibración, la fecha de la próxima calibración, ¿sí? Se indican también, bueno, quién es la persona responsable, se le pone en la etiqueta el número de serie, o sea, todos los datos que impliquen el reconocimiento de ese equipo. Hay que contar con manuales escritos y mantener los registros. Lo que uno generalmente hace con los equipos es armar para cada equipo una carpeta. Esa carpeta contiene toda la historia de ese equipo. Entonces se arma una ficha de vida en donde figura ahí, digamos, si el equipo es nuevo, cuándo ingresó, quién fue el proveedor que le hizo la instalación, quién es el proveedor que hace los servicios técnicos, cuándo se hizo cada servicio técnico. Recuerden que es importante que el que realiza los servicios técnicos deje un informe declarando cuál ha sido el problema, como para tener el historial y ver si ese problema se repite en el tiempo o no,
¿sí? Porque nos va a permitir tomar acciones preventivas o evaluar riesgos, mejor dicho, ¿no? Pero en realidad la carpeta es como decir la historia clínica del equipo, ¿sí? Para que quede claro. Bien. Una de las preguntas que hicieron es, bueno, ¿cómo sé cuál es el equipo crítico? En realidad, un equipo crítico, hay una referencia que saqué del ELAC P10, que en realidad el equipo crítico es aquel equipo que en realidad impacta directamente en la medición y en el resultado. Entonces es el equipo que yo tengo que tenerlo, pero en la mira y hacerle todos los controles habidos por haber, ¿sí? Porque sé que si funciona mal, voy a tener un resultado erróneo y es muy probable que también tenga, en el caso de grandes incertidumbres, ¿no? Y por lo tanto eso pierda eficacia al emitir un resultado. Para eso, bueno, tengamos en claro qué significa calibración también, ¿no? O sea, la calibración, en realidad esta definición la saqué del BIM, y si uno se la pone a leer es bastante compleja. Digamos que la calibración siempre va a ser una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociada a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones que se obtengan de un instrumento con sus incertidumbres también asociadas. Entonces es como que yo comparo el patrón con su incertidumbre contra la indicación del instrumento que quiero medir con sus indicaciones, ¿no? Con la combinación de estos resultados, entonces yo trataré de sacar el resultado de medida con su incertidumbre correspondiente, para que quede un poco más claro de lo que es esa definición bastante compleja. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un certificado de calibración de un termómetro y entonces ustedes van a ver que generalmente se informa de esta manera, o sea, van a ver la indicación del termómetro y la corrección con su incertidumbre. Una de las cosas muy importantes cuando uno calibra el termómetro, supongamos que este caso sea un termómetro de mercurio, de vidrio, ¿no? Y en realidad se sugiere de que se calibre en cada punto de uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capilar digamos, presente en el termómetro generalmente no es un capilar homogéneo. Entonces, yo si tengo un termómetro que va de 0 a 60 y calibro a 5 grados y el otro punto lo calibro a 60 y después termino midiendo en 30 que no está calibrado, en realidad yo no puedo, no puedo marcar una cierta linealidad en ese caso. Por eso es importante tener puntos intermedios. En este caso, bueno, tenemos se calibró a 5 grados, a 30 grados, a 36 y a 42, ¿sí? Que son los puntos que se usan generalmente en microbiología. Entonces, fíjense que el de 5,5 se aplica una corrección que es de menos 0,4, con una incertidumbre de más menos 0,1. Bueno, esa corrección, ¿cómo la aplico? O sea, yo si leo de vuelta la temperatura y supongamos que la temperatura dice ahora 5,7. Bueno, le tengo que aplicar la corrección. Esta corrección es negativa y fíjese que las correcciones yo las tengo que sumar algebraicamente. Entonces voy a poner 5,7 más, entre paréntesis, menos 0,4. La multiplicación de los signos, más por menos es menos, entonces sería 5,7 menos 0,4. O sea que el valor de esa temperatura va a tener que ser 5,3, ¿sí? Entonces, siempre las correcciones que diga corrección, tengo que sumar algebraicamente. Ahora, si en la tabla me plantea el error, recuerden que el error es el signo contrario a la corrección, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de leer los certificados de calibración, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver el ajuste de un sistema de medida. Los ajustes serían, por ejemplo, en el caso de un pHímetro o en el caso de una balanza.
Los ajustes de medida es un conjunto de operaciones que se realizan sobre el sistema de medida. En este caso, el sistema de medida está dado por el pHímetro más el electrodo. Si no tengo el electrodo, ese sistema no funciona, ¿no? Para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. En este caso, el pH, ¿sí? Entonces, hay equipos que se pueden ajustar, que justamente el pHímetro tiene todo un sistema donde uno tiene que conocer muy bien las condiciones de pH y temperatura, por eso es muy importante a la hora de aplicar las correcciones saber la temperatura de la solución de pH, porque generalmente se recomienda de que se realice a 25 grados la verificación del equipo, ¿sí? Si yo lo hago a otra temperatura, si ustedes buscan, hay tablas donde dicen, bueno, a 25 grados el pH de 4 tiene que, o sea, dar en este orden. El pH de 3 tiene que dar en este orden. O sea, cambia la temperatura y se cambia el valor del pH. Eso es así, ¿sí? Así que esas tablas tienen que tenerlas presentes. Por eso se recomienda de que cuando uno hace la verificación con las soluciones calibrantes, tendrá que hacerlas cuando las soluciones estén siempre a 25 grados. De esa manera se aseguran de que lo que está rotulado en el frasco del valor del pH se corresponda para esa temperatura. Bueno, en cuanto a las verificaciones, también hay que, bueno, una verificación implica el aporte de evidencias objetivas que un elemento dado satisface los requisitos especificados, ¿no? Sería la confirmación de que se satisfacen las propiedades y funcionamientos declaradas o los requisitos legales de un sistema de medida, ¿sí? Tengan en cuenta que también una especificación es una característica de un equipo de medición que se determina en forma explícita o implícita. Fíjense, en el caso de una balanza, si yo les digo balanza analítica, ya implícitamente ustedes ya saben de qué se trata, ¿sí? Hasta me podrían decir, bueno, sí, es una balanza que con cierto número de decimales, o sea, me podrían dar una idea ya de que a lo sumo me preguntarían, che, ¿cuántos decimales tiene esta balanza? Pero es analítica, yo sé que es analítica. Ahora, en el caso si yo les digo una bureta de 10 mililitros de clase A, en realidad ustedes me dirían, es clase A, pero ¿qué significa clase A? O sea, implícitamente la especificación está dada por la clase, pero si yo voy a la norma, explícitamente me estaría indicando que todas las buretas o material de vidrio de clase A tienen que cumplir determinados requisitos, ¿sí? En este caso, una bureta de 10 mililitros, entonces es el tiempo de descarga de 60 segundos que tiene que cumplirse esos 60 segundos, tiene un error máximo, ¿sí? De 0,02 mililitros, ¿sí? Es como que son controles que se le hacen al material de vidrio para poder clasificarlos, ¿sí? Bueno, tolerancia. Acá, bueno, le estoy planteando todas las definiciones para que la tengamos en cuenta. La tolerancia de una magnitud sería un intervalo de valores en el que debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida. Supongamos en el caso de que un baño de agua termostatizado tiene que funcionar, ustedes según el método le dice, bueno, ustedes funcionan en 20 grados más menos 1. Bien, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que el más menos 1, ahí me está dando como parecería una incertidumbre, pero también yo lo puedo tomar como una tolerancia. Yo no me puedo salir de ese rango de medición, de ese intervalo de valores. Entonces, el valor de 20 grados lo voy a tomar como el valor nominal de esa magnitud a medir y por lo tanto mis extremos, o sea, yo no me puedo apartar de este intervalo. La menor temperatura va a ser 19 y la mayor temperatura va a ser 21. Obviamente que yo voy a tener que definir un límite de aceptación de tal manera de que este límite de aceptación esté por dentro de esa tolerancia y tendré que especificar
con qué incertidumbre, que después la vamos a ver, para que yo no supere estas tolerancias. O sea, que cuando mida, siempre caiga dentro de este límite de aceptación. Entonces, ¿qué se llama incertidumbre? Bueno, es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Entonces, tengan en cuenta, entonces, ya vimos lo que es, yo ya ahora sé qué definir, o sea, cómo definir las tolerancias, pero tengo que tener en cuenta de que cada resultado que yo obtenga va a tener su valor de incertidumbre, ¿sí? ¿Cómo demuestro este valor de incertidumbre? Bueno, repitiendo, haciendo repetibilidad. Por ejemplo, tengo una medición, supongamos el caso de que tomemos la temperatura de una solución y bueno, la tomo en ese mismo día 10 veces, ¿sí? Después la tomo otro día, otro tantas veces. Y de ahí todos los datos que voy juntando me va a dar una idea de la incertidumbre de esa medición, ¿sí? Entonces tengo la repetibilidad y la reproducibilidad. Repetibilidad sería bajo las mismas condiciones, ¿sí? O sea, tomaré temperatura bajo las mismas condiciones de, digamos, la misma solución, el mismo operador, ¿sí? Bajo las mismas condiciones de análisis. Y la reproducibilidad, cambié el día, puedo cambiar operador y de esa manera voy a ir alimentando el valor de la incertidumbre. Siempre el valor de la incertidumbre va a ser también la dispersión de los valores que están atribuidos para ese mensurando, ¿sí? Bien, todas las mediciones comparables implican vincular cada resultado de medición individual a alguna referencia estable o algún patrón de medición común, ¿sí? La estrategia de vincular los resultados a una referencia se denomina trazabilidad. Siempre vamos a estar haciendo las calibraciones bajo el concepto de la trazabilidad metrológica, ¿no? Que la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida para el cual el resultado puede relacionarse a una referencia, o sea, a un patrón, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida, ¿sí? O sea, siempre voy a tener que definir, o sea, cuando quiera hacer una calibración, voy a tener que definir esa referencia y esa referencia seguramente viene de una cascada de otras calibraciones. Por eso se habla de jerarquía de calibraciones establecidas. Bueno, ahora bien, veamos qué pasa con los equipos que hay dentro del laboratorio. Bueno, tenemos un pHímetro. Nosotros con el pHímetro podemos usarlo para medir diferencia de potencial a una temperatura dada, ¿sí? Para eso utilizamos el electrodo de medición y también una referencia. Esta referencia está dada por una solución, por un buffer, ¿no? Generalmente los pHímetros tienen una muy buena resolución que va en el orden de 0,01 y tienen una exactitud de más o menos 0,05, ¿no? En los pHímetros, como estuvimos viendo, se hace el ajuste, o sea que es una forma de que me permite cuando se me va tiene como un desplazamiento a la escala, yo con los buffers de pH los puedo ajustar, es como que trato de controlar esa escala de medición, ¿sí? Y fundamental, como les comenté antes, realizar las mediciones con valores estandarizados a 25 grados. Eso es fundamental. Entonces, si mido el pH a 4 grados, el otro a 7 y otro, no sé, a 8, bueno, todos los buffers tienen que estar a la misma temperatura. No puedo tomar el pH 4 a 25, el pH 7 a 30 grados, ¿sí? O el otro valor de buffer a otra temperatura. No, todos tienen que estar en a la misma temperatura, si no, no puedo ajustar el pHímetro. ¿Cuál es el uso? Bueno, generalmente los pHímetros son muy importantes porque medimos el pH de los medios de cultivo y también de reactivos que se usan en el laboratorio. Generalmente los medios de cultivo, ¿cómo se miden el pH? Cuando yo terminé de cocinar el medio de cultivo, puedo poner en una placa muy chiquitita un volumen determinado de medio, lo dejo solidificar
y puedo medir el pH, por ejemplo, antes de autoclavarlo. Algunos lo miden antes y otros los miden después del autoclavado. ¿Cuál es lo importante de medirlo antes? Porque me permite ajustarlo, porque si yo estoy cocinando el medio de cultivo, lo puedo poner en un baño de agua a 50 grados, para que no se me solidifique, y en el caso de que el pH me dé mal, lo podría ajustar, ¿sí? Porque sigue estando en estado líquido, ¿sí? Es muy difícil medir el pH o ajustar, mejor dicho, ajustar el pH después de la esterilización, porque tengo que asegurarme de, bueno, de que todo lo que le incorpore al medio de cultivo sea estéril. Entonces, generalmente se hace antes. Bueno, y por eso dice, se controla antes y después. Bueno, la verificación que se le hace al pHímetro es siguiendo las instrucciones del fabricante y por lo tanto se pueden utilizar 3 soluciones buffer que tienen que ser certificadas, ¿sí? Esas soluciones son pH 7, 4 y 9. Es importante verificar todos los días antes de usarlo y definir un máximo de error que se permite, ¿sí? Eso es fundamental, definir ese máximo error. Generalmente el control que se le aplica, bueno, puedo controlar, o sea, esos 3 primeros buffer me sirven para ajustarlo, ¿sí? Son mis buffer que me van a ajustar la línea de medición del pHímetro. Pero yo puedo tener otros buffer como de 5 u 8 para decir, bueno, a ver, chequeo, verifico a ver si mi curva de verificación se mantiene. Entonces, bueno, puedo utilizar otros valores de buffer. Es importante descartar la solución tamponada o buffer si el pH de la misma tiene una variación de más o menos 0,4 unidades, ¿sí? O sea, quiere decir que esa solución ya está mal. Porque, ¿qué pasa? Yo el volumen de buffer que voy a usar lo puedo fraccionar, ¿sí? Supongamos que yo tenga un buffer, no sé, supongamos de 5, ¿no? Entonces, para que no se me contamine, yo tomo un volumen que es el que voy a usar para medir ese día y el resto de la botella la guardo en la heladera. Entonces, el frasquito chiquito es el con el cual yo voy a ir estando haciendo las verificaciones un día, el segundo día, el tercer día. Pero cuando ya veo que tiene valores que no son reproducibles, entonces es momento de cambiarlo. Bueno, hay que hacer el mantenimiento también de los electrodos, porque los electrodos sufren envejecimiento, ¿sí? Y generalmente pueden perder su estabilidad. Los electrodos se tienen que lavar con abundante agua, ¿sí? Con agua destilada, y se considera estable la medición si o sea, cuando uno mide el pH, si en 5 segundos no hay cambios mayores a 0,02 unidades, ¿sí? Eso es un requisito que lo declara la norma, la 7218. Bien, con respecto a los autoclaves, ustedes saben que los procesos de esterilización se tienen que, o sea, se pueden llevar a cabo en los autoclaves, o sea, es un proceso de esterilización húmedo, por así decirlo, y se realizan a 121 grados, más o menos 1 o 3, ahora se está, perdón, ahí puede ser 3, en algunas normas he visto 3 grados. Y lo que varía para que un proceso sea de esterilización o de descontaminación es el tiempo. La esterilización se lleva a cabo en 15 minutos y la descontaminación en 30. Bueno, ¿qué pasa si yo no tengo 2 autoclaves como para independizar estos 2 procesos? Supongamos el caso de que el laboratorio disponga de un único autoclave y ahí tiene que esterilizar y descontaminar. Bueno, es importante dejar muy bien separados estos 2 procesos y de la limpieza que implica, ¿no? O sea, puede ser que yo arranque el día esterilizando, haciendo todas las esterilizaciones posibles, posteriormente descontamine, al final del día, termina la rutina, se descontamina todo y ese autoclave
pasa inmediatamente al proceso de limpieza y desinfección. Esa puede ser una alternativa. Y si no, bueno, lo ideal es tener un autoclave para la esterilización y otro para descontaminar. Bueno, ¿qué es importante acá verificar? En los autoclaves lo que se hace es el perfil térmico. O sea, justamente se hace con carga y sin carga. Esto lo que nos está dando un poco es la idea de cómo opera este equipo, ¿no? O sea, cómo se desempeña. Posiblemente lo que yo voy a tratar de identificar es, bueno, sin carga posiblemente opere bien y veo que no tiene grandes diferencias, pero cuando lo someto a la máxima exigencia, tengo que asegurarme de que realmente responda o al menos tratar de identificar cuál sería la carga dentro de la cual el autoclave esté funcionando correctamente. Entonces, el perfil térmico consiste en ubicar distintas termocuplas dentro del autoclave, ¿sí? Y se recomienda ubicar también termocuplas dentro de una, por ejemplo, a veces dentro de los frascos, ¿sí? La carga generalmente lo que se hace es se simula poniendo frascos, tubos con agua, frascos con aguas, placas, material metálico, o sea, se trata de simular un proceso de esterilización y obviamente se ponen sondas tanto por fuera como por dentro de estos elementos, ¿no? Como para ver qué pasa, si la temperatura llega hasta, por ejemplo, el interior del frasco. Bien, todo esto nos permite definir el perfil y asegurarnos de cómo vamos a poder, digamos, trabajar con este autoclave. ¿Qué es importante? Bueno, lo importante ustedes ven que el autoclave generalmente tiene un sensor de temperatura, un sensor de presión, los de presión. Algunos vienen con un ticket como para poder imprimir el proceso, pero lo más importante es que nosotros lo que vamos a tener que hacer es estos ciclos controlarlos, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo. Bueno, entonces el ciclo debe programarse teniendo en cuenta el tipo de carga y cada carga debe efectuarse las verificaciones correspondientes a través de indicadores del proceso, ¿no? Para lograr documentar el resultado fehaciente. Y bueno, este proceso se debe repetir en caso de reparación o luego de una modificación en el equipo. Recuerden que los perfiles térmicos se hacen si el equipo, digamos, está instalado en un lugar. A veces se hacen por única vez, la primera vez que se pone en marcha el equipo, y después se hacen controles, ¿no? Se chequean algunos puntos. Otros lo que suelen hacer es, bueno, hacen perfiles térmicos con una cierta frecuencia para ver cómo se comporta el autoclave y a partir de ahí definir o extender los plazos de perfiles térmicos de tal manera que permite ver cómo es, o sea, generar un historial de ese equipo. A veces se hace eso como para ayudar a tomar decisiones en el caso de que haya alguna carga que demuestre alguna duda en el proceso de esterilización. Hay que evaluar y conocer los tiempos de calentamiento, esterilización y enfriado, o sea, por eso ese es el sentido, digamos, del perfil térmico, ¿no? Analizar esta curva. O sea, cuando uno analiza el perfil térmico, lo importante es que el analista sepa, bueno, cuando está vacío, ¿cuánto tarda en calentarse? ¿Cuánto tiempo dura estos 15 minutos? ¿Es estable o me genera más picos? Eso también hay que estudiarlo y analizarlo, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tarda en enfriarse? Entonces, acá hay algunos ejemplos que, por ejemplo, si uno cambia digamos, la presión, o sea, como la presión está vinculada con la temperatura y también con el tiempo, entonces es muy probable de que uno
trate de buscar las mejores condiciones para poder representar el proceso de esterilización, ¿no? O sea, uno sabe que es una atmósfera, o sea, una atmósfera a 121 grados, durante 15 minutos en la esterilización o 30 minutos en la descontaminación. Si trabaja con otras presiones y temperatura, bueno, ya les cambia el tiempo, ¿sí? Como ven acá, cambian totalmente el tiempo. Bueno, es importante asegurar todo, o sea, una cosa es trabajar con un instrumento o con un equipo nuevo, mejor dicho equipo, y otra cosa es trabajar con un equipo ya que como los viejos Chamberlain, en donde posiblemente ustedes tengan que hacer una prueba hidráulica también a todo el perfil térmico. Bueno, ¿qué controles se aplican en cada proceso de esterilización? Bueno, se aplican controles físicos, químicos y microbiológicos. En los físicos hay sensores que se pueden poner, ¿sí? Que actúan como si fueran data logger. En el caso de los químicos se utilizan cintas reactivas y en el caso de los microbiológicos se utilizan unas ampollas de un Bacillus Staurothemophilus que en realidad luego esa ampolla se incuba en una estufa a 50 grados y 50 y 55 grados, y lo que uno hace es observar el viraje de color. Si se da eso, entonces se logra la eliminación de esta espora, ¿sí? Que es muy resistente a las temperaturas. Bueno, también es importante, bueno, limpiar la descarga del autoclave, controlar la integridad de los cierres, ¿sí? Imagínense en que es muy importante porque esto es una olla a presión, o sea, es compleja, funciona a una presión importante. Y bueno, y seguir las instrucciones del fabricante. Para el caso de las estufas, es importante no llenar completamente la estufa, evitar mantener la puerta abierta durante un periodo prolongado. ¿Por qué? Porque se pierde, digamos, la temperatura dentro de la cámara, ¿no? Y por eso esto también es un factor a controlar a la hora de hacer los perfiles térmicos en las estufas. Importante evaluar las condiciones ambientales en las que está ubicada o instalada la estufa, ¿no? Fíjense en que generalmente para un mejor rendimiento del equipo, la temperatura de incubación debe superar al menos 5 grados la temperatura ambiente. De esa manera podemos tener un buen funcionamiento del equipo. Por otro lado, hay que proteger el equipo frente a cualquier tipo de radiación solar, o sea, no exponerlo la cámara a ciertas interferencias electromagnéticas, nivelar la cámara, o sea, cuando hablo de la cámara es la cámara interior de la estufa, ¿no? Colocar un equipo en un lugar libre de interferencia, de cualquier tipo de vibraciones que puedan ser mecánicas o acústicas, ¿no? Que puedan generar algún mal funcionamiento en los sensores o en el display. Bueno, generalmente cuando hablamos de incertidumbres, ¿no? Se recomienda que la incertidumbre sea 4 veces mejor que el requisito de precisión. Entonces, supongamos el caso, si un método me dice, bueno, tenés que trabajar a 20 grados, la estufa tiene que trabajar a 20 grados más menos 1, bueno, 1, como les dije antes, es la tolerancia. Entonces, en ese caso, la incertidumbre, yo tendría que tener una incertidumbre del orden de 0,25, ¿no? Para que el equipo funcione bien. Entonces, fíjense en que tener este orden de incertidumbre implicaría que el display de la estufa me pueda medir ese valor, ¿sí? O sea, en ese sentido, digamos, está el ejemplo. Bien, ¿qué es lo que se chequea en una estufa con el perfil térmico, ¿no? O sea, además de chequear la estabilidad y la homogeneidad de la temperatura dentro de la cámara, en un rango definido de trabajo, ¿no? O sea, se tiene que chequear la estabilidad, las fluctuaciones de la temperatura y el gradiente de temperatura.
La estabilidad es la temperatura en la cual todos los puntos dentro del espacio de trabajo han alcanzado y mantenido la temperatura de manera homogénea, estable, ¿sí? Y la fluctuación de las temperaturas es la diferencia después de la estabilización entre la temperatura máxima y mínima en un punto cualquiera del espacio de trabajo a lo largo de un intervalo de tiempo especificado. Después lo vamos a ver con un ejemplo. Y el gradiente de temperatura es la diferencia máxima en valor medio en el tiempo después de la estabilización y en cualquier momento entre dos puntos distintos situados en el espacio de trabajo. Si uno lo lleva a un dibujo para que se vea más claro, en realidad esta sería la cámara de la estufa. De acá vemos cómo están los sensores que se ponen para hacer los perfiles térmicos, ¿sí? Hay un sensor central y después se ponen en cada punto. Puede haber más, todo va a depender del tamaño de esta cámara. Y en realidad fíjense en que si yo analizo la temperatura en este punto, yo tengo que asegurarme de que la fluctuación de la temperatura dentro de esta área definida de trabajo, digamos, acá este punto, bueno, es como que yo tuviera cuadraditos desplazados, ¿no? Entonces defino un área de trabajo. Entonces, la fluctuación de este punto lo tengo que analizar. Bueno, ¿cómo varía la temperatura? Si tengo el sensor acá o lo pongo acá o lo pongo acá, ¿varía? ¿Sí o no? Uy, me fui, perdón. Y entonces de esa manera veo la fluctuación. Ahora, el gradiente se da cómo varía la temperatura de acá respecto a otro punto, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería lo que es gradiente de temperatura. Y después tenemos que medir la velocidad de cambio de temperatura, ¿no? Que es la velocidad en grados por minuto entre dos valores especificados de temperatura medidos en el centro del espacio de trabajo, ¿sí? Esto generalmente se usa sobre todo cuando estamos con el mecanismo de abrir y cerrar la puerta, o sea, tenemos que ver qué velocidad o qué capacidad tiene esta estufa de recuperar a la temperatura que está seteada, ¿sí? Entonces, para los monitoreos muchas veces se utilizan termómetros, termocuplas, ¿sí? O sensores, data logger, que permiten monitorear el interior de la estufa. Yo podría, una vez que hice el perfil térmico, podría identificar cuál es el punto más crítico y tratar de poner un sensor en ese punto y bueno, y chequearlo diariamente. O si tengo bastantes sensores, bueno, distribuirlos dentro de la cámara y eso me va a permitir un mejor monitoreo de toda la estufa, ¿no? Y obviamente, bueno, a veces hay data logger que permiten hacer el registro diario de la temperatura me informa algunos hasta tienen sensores de alerta, que si hay algún problema, suena una alarma. Y bueno, todo esto tiene que ser registrado y documentado, ¿sí? Bien, ¿qué debería tener un informe para el caso digamos, de los perfiles térmicos que se usan en estufa? Bueno, estos informes tienen que declarar las condiciones ambientales, el volumen o la dimensión que tiene la cámara de ensayo, ¿sí? El espacio de trabajo, las fluctuaciones de la temperatura, variación espacial de la temperatura y gradiente de temperatura, o sea, todo lo que estuvimos viendo. También indicar la velocidad de variación de la temperatura en calentamiento y enfriado. ¿Qué pasa frente a sometimientos de temperaturas extremas? ¿Cómo responde la estufa? Cualquier desvío que pueda sobrecargar algún parámetro del ensayo, cargas del ensayo, porque obviamente el perfil térmico en estufas también lo tengo que hacer con carga y sin carga. Y bueno, prestaciones de los sistemas adquiridos de datos y la evaluación también de la incertidumbre.
Bueno, tengan en cuenta de que todo proceso de esterilización es una relación entre tiempo y temperatura, ¿sí? O sea, uno a veces dice, bueno, sí, yo seteo a 160 grados y lo pongo 120 minutos y ya está. O puedo ponerlo a 180 y lo dejo 30 minutos y ya está, se esterilizó. Pero en realidad, al hacer el perfil térmico, como pasa lo mismo en el autoclave, lo que uno tiene que analizar es varias cosas, no es solo eso, temperatura y tiempo. Es analizar, bueno, cómo respondió la carga, o sea, yo puedo reproducir las mismas condiciones de que dije anteriormente de temperatura y tiempo, o realmente la carga me está implicando variabilidad y por lo tanto voy a tener que contemplar esa variabilidad y tendré que setearlo quizás a esa temperatura, pero por tiempos más prolongados, porque si no, no me llega a esterilizar. Entonces, posiblemente no sé, lo que antes era 120 minutos a 160 grados, con la carga lo tendré que hacer a 180 minutos. O sea, lo fundamental es poder analizar esos informes y conocer muy bien cómo se desempeña ese equipo. Por eso es importante, como vimos también en la parte de autoclaves, ver estas curvas, ¿sí? O sea, cuando ustedes reciben los informes de perfiles térmicos, analizar estas curvas y asegurarse de que realmente la meseta de calentamiento, o sea, la meseta donde se produce la esterilización, se cumpla, ¿sí? Posiblemente uno tenga que ir ajustando los tiempos. Por eso es muy importante que quede bien definida cuál es la carga máxima. O sea, siempre someter al equipo a la máxima exigencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo controlaré una estufa, por ejemplo, de esterilización? También hay controles químicos, hay data logger, ¿sí? Se pueden utilizar termocuplas, termómetros, ¿sí? Pero bueno, lo importante es, como comenté antes, evaluar muy bien el perfil y utilizar todas las herramientas de control en cada proceso de esterilización. Para el caso de los baños de agua, también es importante, ¿cómo es? Hacerle el perfil térmico de los baños de agua. Estos se hacen también sometiendo, o sea, poniendo termómetros en distintos puntos del baño de agua y se evalúa la distribución, o sea, también, generalmente los baños de aguas tienen como un mecanismo para hacer circular el agua y por lo tanto hay que chequear, bueno, si el agua se calienta de manera homogénea, tanto en el fondo como en los puntos más cercanos a la superficie. Por eso también hay que hacer los perfiles y todos estos procesos tienen que estar claramente documentados, ¿sí? Muchas veces se usan los baños de agua cuando se requieren unas incertidumbres muy bajas, ¿sí? Y bueno, se aplica muy bien porque son bastante estables. Bueno, y con respecto a las balanzas, obviamente que se utilizan para pesar medios de cultivos y reactivos, es importante verificarlas, o sea, primero se calibran y segundo, una vez que las calibré, analicé el certificado de calibración, como les comenté, alguien tiene que revisarlo y aprobarlo. Una vez que, bueno, que fue aceptado, las balanzas tienen que pasar por el proceso de verificación antes de su uso, ¿no? O sea, todas las mañanas por ahí el operador o el analista va, realiza verifica que la balanza esté limpia. Una vez que esté limpia, bueno, tendrá una pesa para poder hacer el ajuste, ¿sí? Que es la que define el fabricante y posiblemente disponga de otra pesita que sea lo más cercana al rango de medición que generalmente utiliza, ¿no? O sea, nosotros teníamos la experiencia de que, bueno, por ahí había una pesa de 300, para el caso de las granatarias, teníamos una de 300 gramos, ajustábamos y por ahí generalmente esa balanza la usábamos en un rango que iba hasta 200 gramos, entonces teníamos una pesa de 20 y otra pesa de 100 para tratar de asegurarnos de que esa balanza estaba reproduciendo
bien dentro de los dos, dentro del rango de medición. ¿Cómo se tienen que utilizar las pesas? Bueno, las pesas tienen que tomarse mucha precaución porque también, bueno, hay que calibrarlas. Nosotros generalmente la calibramos una vez al año y la forma de manipularla es utilizando guantes de algodón o utilizando pinzas, ¿no? Las pinzas para las pesas pequeñas, pero en realidad cuando la pesa ya tiene un volumen importante y una masa importante, mejor dicho, ahí en ese caso se utilizan guantes o papel tisú. Y se las pueden guardar bajo campana, o sea, nosotros construíamos una campana casera a través del uso de ciertos frascos invertidos, porque la idea es que la pesa, digamos, no le afecte el polvo, ¿sí? Entonces no se ensucie, mejor dicho. Si no, en ese caso tendríamos algunos inconvenientes al usarla. Bien, y con respecto a ver a las determinaciones de los intervalos de calibración, bueno, acá tenemos que tener en cuenta de que en realidad no hay nada escrito. Estos intervalos de calibración en realidad van a ser de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, a las especificaciones del equipo o instrumento, a la estabilidad que demuestra el equipo o el instrumento, al tipo de aplicación o uso dentro del proceso productivo o dentro del proceso de análisis, a las condiciones de operación, a las condiciones ambientales, a la experiencia que tenga el personal técnico de metrología, por ejemplo, o el personal técnico que está a cargo de la supervisión de todo este equipo o los instrumentos, y también un poco, digamos, por el seguimiento que se le está haciendo a estos instrumentos a través de las sucesivas calibraciones que puedan realizarse, ¿sí? Con respecto a, bueno, es importante registrar los resultados de las calibraciones y las verificaciones. Entonces, bueno, hay que dejar una identidad precisa del dispositivo que se calibra o verifica, la fecha en que se realizó la calibración o la verificación, los resultados, dejarlos bien documentados. A veces es importante que cuando uno arma las etiquetas, a veces uno puede armar pequeñas tablitas indicando, bueno, cuáles son las correcciones para, por ejemplo, a veces uno lo que hacen con los termómetros son pequeñas banderitas, se llaman, en donde se le pone la tablita, donde está la indicación, la corrección y la incertidumbre. Y eso ayuda bastante al que lo tiene que usar, porque no tiene que ir a buscar esa información al certificado de calibración. Por eso, cuanto más información esté de forma accesible al analista o al operador, es más práctico, ya que esto permite también que el certificado sea usado, que eso es algo importante a la hora de hacer una evaluación. El analista conoce la corrección, conoce la incertidumbre que tiene que aplicar y después lo va a evaluar si impacta o no en el resultado final, o cómo contribuye en el resultado final del análisis. Es importante también, bueno, que dejar documentadas las condiciones ambientales que se definieron al momento de la calibración y, bueno, las declaraciones de las incertidumbres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las balanzas de clase 2. Bien, yo después tengo una serie de preguntas que si quieren las podemos debatir y, por ejemplo, y no sé si habrá otras, que me parecieron interesantes, o sea, por ejemplo, ¿qué hacemos en caso de contratar equipos especiales, ¿no es cierto? Y en ese caso, cuando yo tenga que contratar un equipo o un instrumento de medición a otra entidad, en realidad tengo que asegurarme de que ese equipo también cumpla con los requisitos de la 17025 y por lo tanto voy a pedirle de que cumpla con las exigencias de calibración. Obviamente que voy a pedir de que me den el certificado para ver si la calibración se ajusta
a lo que necesito según el método de medición que voy a aplicar. Y bueno, tendré que evaluar a veces las instalaciones, si es un equipo que tengo que usarlo en ese lugar, y bueno, evaluaré también las instalaciones, ¿sí? O sea, tomaré todas las precauciones para que cuando tenga que utilizar ese equipo, realmente cumpla con todos los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad mío, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en el caso de que el equipo esté dañado? Bueno, si se dañó ese equipo, obviamente siempre hay que ponerle un cartel que identifique como que está segregado, ¿sí? Y es importante que no pasa solo en poner un cartel rojo que diga fuera de uso, sino que es importante indicar por qué está fuera de uso, o sea, justificarlo, ¿sí? Porque puede ser que para ciertas mediciones ese equipo no pueda ser usado, pero para otras puede ser que aplique porque no impacta en el resultado final. La forma de identificar o codificar los equipos, generalmente cuando obtienen más de una parte, lo que uno trata de hacer es que lo identifica siempre como un conjunto, ¿sí? Entonces, por ahí pueden ponerle una identificación y, bueno, parte A, parte B, parte... De manera de que cuando una de sus partes sea reemplazada, realmente se pueda hacer la trazabilidad de esa parte, si no, la cosa se complica. Bueno, las etiquetas también pueden tener distintos colores, por ejemplo, en el caso de etiquetas donde uno tenga que tomar cierta precaución al usar ese equipo, pueden estar de color amarillo, otros usan el color verde cuando son equipos que cumplen muy bien con las especificaciones requeridas, entonces dice, bueno, usalo, no importa para qué, pero vos usá ese equipo porque está bárbaro, no tiene desvío, no presenta ninguna complicación. Y puede ser otros, bueno, como les dije antes, cuando se segregan o que están dañados, bueno, la etiqueta roja donde no podría utilizarse ese equipo. Bueno, la ficha de vida realmente de un equipo sería donde se vuelca toda la información del equipo, o sea, el modelo, la marca, cuándo ingresó, de qué proveedor, a qué proveedor se lo compró, cuándo fue su primer calibración, con qué frecuencia se tiene que calibrar, con qué frecuencia se tiene que verificar, quién es el responsable, o sea, la ficha de vida del equipo es lo que indica realmente quién es ese equipo. O sea, es como decir, es su DNI, ¿sí? Y está todo su historial. Después hay otras preguntas, por ejemplo, ¿qué sucede si un equipo lo desplazo de su posición? Y bueno, realmente cuando un equipo es calibrado en un lugar, se recomienda de que no se mueva, porque al momento de desplazarlo, el problema es que tengo que volver a calibrarlo. Entonces, obviamente, perdemos la calibración, ¿sí? Supónganse en el caso de que tienen un laboratorio, se tiene que mudar a otras instalaciones y entonces en ese caso todo el equipo que tenga calibrado, bueno, al trasladarlo perdió su calibración, ¿sí? Hay que volverlos a calibrar. Por lo tanto, bueno, eso implica un costo, ¿sí? Que el laboratorio tendrá que tener presente a la hora de hacer dicha mudanza y tendrá que estar también todos estos, deberá estar contemplado en las revisiones por la dirección. Bueno, los equipos que forman parte de la seguridad del personal, ¿los tengo que controlar? En realidad sí, los equipos hay que controlarlos, todo lo que sea duchas, lavaojos, también son parte del equipamiento a controlar porque hacen a la seguridad del personal y tienen que hacerse las verificaciones de, bueno, que no estén tapadas las duchas, de que los lavabojos no se oxiden, ¿sí? Todo eso, o que no haya sarro, o que no haya, cuando uno activa el agua, sale el agua marrón, entonces esos también son parte de equipos a chequear. ¿Qué pasa con el servicio de ensayo cuando el equipo se encuentra dañado? Esto ya creo que ya está, que bueno, obviamente yo lo que podría hacer es subcontratar, ¿sí? O contratar a un proveedor de servicio para que pueda
reemplazar este servicio, ¿no? O sea, subcontratar el ensayo, por así decirlo. Bueno, debo evaluar a mis proveedores de calibración, ¿sí? Y a mis proveedores de reparación de equipos, ¿sí? Eso es fundamental. Siempre hay que evaluar, tener el listado de proveedores que ofrecen el servicio de calibración o verificación, de reparación y de mantenimiento. Todo eso tienen que estar, estos proveedores tienen que estar calificados, ¿sí? Y evaluados frecuentemente. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo. La verdad que fui a 1000 por hora, así que, bueno, estoy dispuesta para cualquier otra pregunta y, bueno, espero que haya sido claro. Ay. No, súper claro. Lo que pasa es que es un tema súper extenso y uno puede pasarse capaz que varias horas hablando de eso. Pero no, en lo que a mí respecta, súper claro. Vamos a ver la gente que preguntas hace. De pronto creo que hay una o dos preguntas. Sofía nos pregunta, ¿cómo hago con aquellos equipos de medición que se sacan del laboratorio para realizar el muestreo? ¿Cómo garantizo mis mediciones en ellos? Pregunta. Bien, supongo que estos equipos son equipos que ya están, son equipos que ya sabemos que son móviles, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo los chequeo, lo que puedo hacer es chequearlo en el laboratorio y previo a realizar el muestreo le puedo hacer un nuevo chequeo, ¿sí? Para asegurarme de que al moverlo o al sacarlo del laboratorio realmente mantienen esta funcionalidad y el desempeño, ¿sí? O sea, podría hacer un chequeo previo a hacer el muestreo para asegurarme de que al trasladarlo no pasa nada. Realmente el equipamiento que puedan usar, o sea, si ella podría especificarme un poquito más qué es lo que usa, para el caso de muestreo, ¿muestreo de qué tipo? A ver, Sofía, a ver si nos responde. pHímetros, colorímetros, dice. Claro, bueno, generalmente estos equipos, claro, los termómetros, bueno, claro, en el caso de los termómetros, en realidad, si es un termómetro digital, no hay problema. O sea, uno lo que hace es verifica antes de salir y al momento no va a pasar nada, porque ya los termómetros, si están bien embalados, se mantienen en su estuche, digamos, original, o sea, los trata uno bien, no pasa nada, o sea, podrá utilizarlos sin ningún problema. En el caso de los pHímetros, yo puedo hacer una verificación del pH, pero claro, pasa lo siguiente, que al momento de hacer el muestreo, en el lugar que vaya voy a tener que chequearlo, así que me convendría chequearlos directamente allá. No creo que haya fluctuaciones, o sea, tengo que llevar mis buffers control, ¿sí? Los buffers estándar, y hacer, digamos, el ajuste del pHímetro con los 3 buffers en el lugar donde voy a llevar a cabo el muestreo, ¿sí? Eso sería lo ideal. Bien. Claro, la verificación, en Eh, realidad, claro, en el pH no podemos, o sea, el tema del pH es muy discutible, porque unos hablan de calibraciones, porque dice que con los buffers estándar está haciendo una calibración, y otros hablan de verificación. Digamos que en los pHs, en el pHímetro, uno lo que hace con esos buffers estándar está ajustando el equipo y está verificando que responda correctamente, ¿sí? A través de la utilización de estos buffers, lo que está asegurando es su escala o su curva de calibración interna. de acuerdo. Ujú. Em, Bueno, ahí está satisfecha Sofía con la respuesta. No sé si alguien tiene alguna consulta más que hacer. Esperanza. Bueno, no sé si lo estás leyendo, no sé si preferís Sí, que lo leas. Creo que lo estás leyendo. sí, dice, en incubadoras los datos de uniformidad y estabilidad, ¿cómo hago su evaluación? Bien, en realidad en las incubadoras, obviamente que hay empresas que se encargan de hacer estos perfiles térmicos,
y evaluar justamente esa uniformidad de temperatura dentro de la cámara. A veces, o sea, si uno no tiene idea, es mejor que lo haga una empresa, hasta que uno se vaya poniendo canchero, ¿no? Ahora, si uno lo quiere hacer uno, en realidad el tema es que uno tendría que comprar varios sensores digamos, o termocuplas para hacer estos perfiles. O sea, pondrías las termocuplas en distintos puntos dentro de la cámara, ¿sí? Y procederías a hacer mediciones durante, por ejemplo, un día entero y a una determinada temperatura. Pero después hay que todos esos datos procesarlos estadísticamente. O sea, yo voy a poner la termocupla 1, la termocupla 2, la termocupla 3, la 4, podréis llegar a tener hasta 6 termocuplas. Obviamente que estas termocuplas tienen que estar calibradas porque serían mis patrones, ¿sí? Y al estar calibradas, tengo que conocer su valor y su incertidumbre, y después, al hacer el estudio estadístico, voy a tener que esas incertidumbres considerarlas, digamos, de los datos que yo saque, ¿sí? Digamos, o sea, supongamos, la termocupla 1 me dio, no sé, 1000 datos. Bueno, yo esos 1000 datos tendré que sacar un promedio y una incertidumbre. Y a su vez, corregirlo con el patrón y ver cómo impacta cada una de las incertidumbres, ¿sí? Por lo tanto, es una tarea bastante ardua hacerlo uno. Conviene, lo ideal, hay empresas que ya se dedican a eso y saben hacerlo muy bien. ¿Qué norma menciona que la incertidumbre debe ser como máximo un cuarto de la tolerancia? Si no me equivoco, es la 7218, ¿sí? Bien, esperanza. Sí. Me hicieron la caracterización, sí, de un equipo, seguro, de alguna estufa, y no sabe si está bien. Bien. Bueno, en realidad generalmente lo que te va a dar idea de esa caracterización son los gráficos. Es de una incubadora, bien. Seguramente para cada punto analizado tenés un gráfico, y lo que tenés que chequear es que digamos, que la estufa o esa incubadora esté estable en la temperatura de seteo. O sea, tendrías que analizar si hay alguna fluctuación en la meseta que se detecta, ¿no? Y ver si esa fluctuación, suponete, si vos decís que mi estufa tiene que medir 20 grados más menos 3, bueno, yo tendré que medir si en esa meseta si está cumpliendo con este valor de tolerancia, el más menos 3. Y ahí más o menos te vas a dar una idea si está bien. No sé si se entendió. Es muy difícil. Sí, viene a ser algo así como una verificación, ¿no? Bueno, Es analizar la información. los Claro, hay laboratorios. que analizar la información Sí, que nos da los certificados, ¿no? O sea, uno tiene que tratar de decir, bueno, a ver, yo quiero que cuando la estufa o sea, el método de medición me dice incubar a 20 grados más menos 3, como les dije antes. Bueno, yo le hago el perfil térmico, pero lo hago con la intención de que cumpla con estas especificaciones que me pide el método y las tolerancias, ¿no? que defino. Entonces, lo que tengo que garantizar a la hora de evaluar los datos es que realmente entre en estas tolerancias. Ese es el sentido. Si no, hay algo que está mal. Puede pasar de que a veces hay incubadoras que funcionan muy bien en determinados lugares dentro dentro de la cámara. Entonces, a veces lo que uno suele hacer es decir, bueno, en este estante sectorizo que esta zona es la que mejor mantiene la estabilidad de la temperatura, pero hay una fracción dentro del estante que no funciona muy bien. Entonces, en ese caso, la
la limitaré poniéndole una cinta o para que nadie ponga ninguna placa a incubar en ese lugar. ¿Se entiende? Correcto. Lo que pasa es que también es por ahí medio dificultoso porque, digamos, quien hace esa caracterización viene con, bueno, como vos mencionabas recién, con sus termoscuplas, con sus protocolos y demás. Y nosotros por ahí no nos queda mucho, al no tener esa misma, ese mismo instrumental, ese mismo procedimiento, ese know-how también, no tenemos muchas más opciones que creerle, porque verificar, digamos, en distintas partes de la estufa y ver si cumplen el espacio y en el tiempo con las características que yo necesito para mi método, puede resultar medio imposible. Entonces por ahí es creerle al laboratorio o no, con base a si es un laboratorio Claro. acreditado, por ejemplo, si ha acreditado algún parámetro, cuestiones por el estilo. Entonces, si un laboratorio cualquiera, y sí, me dice el certificado, pero por ahí se puede hacer, bien, como vos bien dices, algunas verificaciones y demás, pero es como una verificación versus una calibración. Si yo verifico que la balanza sí funciona con mi pesita diariamente, bla, 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 pero no sé qué pasa con la linealidad, no sé qué pasa Exacto. qué sé yo, con la histéresis, Con la histéresis. Sí, sí, o con la excentricidad podría ser un etcétera, chequeo, pero etcétera. bueno, Entonces, ya, por eso es importante de tener proveedores que estén acreditados en poder hacer estos perfiles térmicos, posiblemente que sean evaluados por una tercera parte independiente, por así decirlo, y que garanticen que sus protocolos han sido chequeados, ¿no? O sea, por un organismo, por ejemplo, de acreditación. Entonces, estos perfiles térmicos son muy complejos, conviene mejor que lo hagan personal calificado, y a lo sumo, lo que yo tendré que chequear una vez que finalice el proceso es, bueno, este certificado cumple con lo que yo necesito, por eso es muy importante a la hora de solicitar este servicio, dejar en claro las pautas. Miren que yo tengo que tener esta tolerancia, ¿sí? Y tengo este límite de control, ¿no? Porque también le puedo ayudar al que me ofrece el servicio que tenga una termocupla que sea con una incertidumbre muy pequeña, de tal manera de que me entre bien dentro de mis límites de control, ¿no? Entonces tengo que saber muy bien eso, definirle bien qué es lo que quiero que me mida, con qué incertidumbre y con qué tolerancia, ¿sí? Para que cuando lo haga, el experto sepa decirme, mira, esta estufa está respondiendo bárbaro, no tiene ningún inconveniente, o me diga, mira, vemos que no llegamos a la tolerancia que vos necesitás. Y entonces en ese caso, bueno, esa estufa ya no podrá desempeñar, o sea, operacionalmente o mejor dicho, no puede desempeñar la función que necesita para esa técnica, la tendré que designar para otra. exactamente, quedó súper claro. Bueno, no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta, si no vamos cerrando este consultorio de hoy. Súper claro. Gladys habla con una paz, transmite paz. Yo tuve una profe que fue también mi jefa en algún momento en la facultad y me hace acordar a vos, así que tengo muy gratos recuerdos y ella enseñaba, explicaba todo y con una tranquilidad y una paz que uno asimilaba absolutamente todo. Bueno, Así que te agradezco mucho. Bueno, creo que no hay más preguntas. bueno, Todo bárbaro. el mundo se está yendo, me parece, se están despidiendo. Muchas gracias. Joana, Esperanza, Sofía, Luz, bueno, y nos vemos, perdón, en un próximo consultorio, ojalá Bueno, así sea. Bueno, recuerden que el viernes tenemos otro consultorio, nos estamos llenando de consultorios con Laura. Esta vez el viernes próximo nos va a acompañar Laura. Bueno, así que
Bueno, de nuevo, te agradezco mucho, Gladys. Esperamos tenerte nuevamente en un próximo, ya siempre orientado, ¿no?, a la parte de micro. Y bueno, agradezco también a la gente que nos ha acompañado hoy. Y bueno, esta grabación ya va a estar disponible, estimo que mañana, pasado mañana, ya va a estar lista para el que no la pudo ver, pueda verla, descargarla, guardarla de recuerdo, lo que quiera. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, un gusto estar con ustedes, ¿eh? Gracias, Sergio, por Bueno, permitirme esta oportunidad también de intercambiar con la gente que nos visita y bueno, muy agradecida. Un beso para todos. bueno, bueno, muchísimas gracias, Gladys, un beso para todos, un abrazo para todos y bueno, cuidémonos que estamos en una situación ahí un poquito complicada todavía. Tal Chau, cual. chau a todos. Chao, chau, chau.